Veníamos a presidir la reunión del Grupo de Países No Alineados en UNESCO, un capítulo que ha sido reactivado con mucho dinamismo bajo la presidencia de Venezuela. Vamos a llevar una posición común ante el Consejo Ejecutivo frente a temas como la transformación estratégica de la UNESCO. Nosotros apostamos porque la UNESCO pueda avanzar en la consecución de sus fines, en la promoción de la ciencia, la cultura y la educación, con un papel cada vez más fuerte de los Estados parte, ¿no?, y de la propia organización. Hemos sido recibidos por la directora general Audrey Azoulay, quien ha recibido la invitación del presidente Nicolás Maduro Moros a visitar Venezuela el próximo año, 2019, cuando estaremos en el bicentenario del Congreso Constituyente de Angostura, que es una fecha histórica muy importante para nosotros. También le hemos planteado la reactivación del Premio Simón Bolívar que otorgan conjuntamente la UNESCO y el gobierno de Venezuela. Hemos además consignado el expediente de la tradición de la palma bendita de Chacao y Margarita ante la UNESCO con miras a su declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ya ha habido 6 manifestaciones culturales venezolanas en los últimos años, sucesivamente han sido declaradas patrimonio por la UNESCO y esta sería la 7ª. Hemos además participado en una reunión con el Comité Mundial de Patrimonio, donde Venezuela ha sido reconocida por las buenas prácticas en el combate al tráfico ilícito de bienes culturales. Nosotros detectamos un lote de piezas arqueológicas de Costa Rica, piezas precolombinas que iban a ser subastadas en los Estados Unidos. Fueron detectadas a tiempo y enseguida entramos en contacto con la UNESCO y con el gobierno de Costa Rica y hemos logrado la repatriación de estas piezas arqueológicas hacia Costa Rica, lo cual ha significado el reconocimiento de las buenas prácticas de Venezuela en este terreno. Con esa autoridad moral también le hemos pedido ayuda a la directora general Audrey Azoulay para que la UNESCO nos acompañe en la solicitud al gobierno de la República Federal Alemana para que sea repatriada a Venezuela una piedra sagrada de nuestros hermanos indígenas de la etnia Pemón en Guayana. Esta piedra de gran tamaño fue sustraída de Venezuela en forma irregular y está actualmente en un parque en Berlín como parte integral de un conjunto artístico de un artista alemán. Pero nuestros hermanos pemones aspiran a que sea devuelta a su lugar de origen y nosotros queremos que UNESCO nos ayude. Ella tomó nota de esta solicitud, está muy interesada en el tema. También hemos planteado el hecho de que el año 2020 se cumplen 40 años del famoso informe McBride, una investigación que realizó UNESCO sobre la realidad comunicacional de aquel entonces, cómo era el problema de la disparidad de los derechos comunicacionales de los pueblos y los problemas de la comunicación en aquel entonces, pero de allá a esta parte el mundo ha cambiado sustancialmente, han surgido nuevos problemas, ha habido avances, pero también nuevos problemas, como por ejemplo el papel de Google, Facebook, los derechos de los usuarios de las redes sociales, el derecho a la privacidad de los usuarios, la manipulación política a través de los mecanismos de Big Data que le permiten a los actores económicos y políticos influir en las decisiones políticas, incluso económicas de los ciudadanos, sin que estos estén plenamente conscientes de que están siendo monitoreados e influidos. En fin, son temas de actualidad que UNESCO debe, en nuestro criterio, asumir dentro de su agenda. Hemos estado muy contentos con el papel que Venezuela viene ejerciendo como cabeza del movimiento de países no alineados, el liderazgo que se percibe. Le hemos agradecido a distintos gobiernos la solidaridad que han expresado con el pueblo y el gobierno de Venezuela ante la persecución financiera de la que estamos siendo víctimas los venezolanos y las venezolanas. Y en líneas generales vamos muy contentos por la misión cumplida. Hemos percibido una gran solidaridad con Venezuela y nosotros retribuimos esa solidaridad con respeto. Bueno, es verdaderamente lamentable que el presidente Macron haya tomado un tiempo que bien pudo haber dedicado a atender a los dirigentes
de los trabajadores del sistema de trenes públicos que han estado en huelga en estos días, para dedicárselos a un sector muy atrasado y extremista de la oposición venezolana y para atacar un proceso electoral que va a realizarse el 20 de mayo y que va a generar una gran movilización, una participación de los electores de Venezuela. Hay otros sectores de la propia oposición venezolana que sí están participando en el proceso electoral. Está el candidato presidencial Henry Falcón, que viene de ser el gobernador del estado Lara, fue jefe de campaña de Enrique Capriles Radonsky. De modo pues que hay otros sectores de la oposición democrática en Venezuela que tienen una posición distinta a este grupo de extremistas, dentro de los cuales hay dos que son prófugos de la justicia venezolana por graves delitos. De modo pues que ha sido una infortunada decisión del gobierno francés la de ponerse a la cola de un gobierno troglodita como el del presidente Trump en los Estados Unidos, que tiene una política muy atrasada, injerencista y belicista hacia Venezuela, hacia América Latina y hacia el mundo entero. Nosotros acá además hemos podido apreciar algunas de las declaraciones que han dado estos personajes. Han dicho cosas rocambolescas, como que Venezuela recibe financiamiento desde los separatistas catalanes hasta el Estado Islámico, y pare usted de contar. Son unas cosas que de tan absurdas se caen por su propio peso. Lamentamos mucho esa fotografía que el presidente Macron se ha tomado, y no queda más remedio que esperar a que el 20 de mayo haya las elecciones y que tomen nota del hecho político concreto que se va a realizar, que es que el pueblo venezolano va a acudir a la elección presidencial. Eso es lo que al final del día importa, no los errores o desvaríos de un gobernante frente a unos personajes oscuros del pasado político de Venezuela. Así es, nosotros no interferimos en los asuntos internos de otros países y aspiramos a que no interfieran en los asuntos nuestros. Sí aspiraríamos a que haya una posición constructiva de parte de todas las naciones, particularmente de Francia, que tiene una tradición de respeto al derecho internacional y que podría perfectamente haberse puesto al servicio de una solución basada en el diálogo de los venezolanos y las venezolanas, basada en el respeto a los mecanismos institucionales y democráticos que están siendo puestos en práctica, y que no se hubiese puesto a la cola de un gobierno atrasado como el del presidente Trump. Esa fotografía va a tener lamentables consecuencias. Nosotros aspiramos a que los demás gobernantes de los demás países se vean retratados en el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, que decidió tomarse las mismas fotografías y tener esas mismas alianzas internacionales, ponerse a la cola de un gobierno troglodita como el del presidente Trump, y ya vemos los resultados. Lo que pasa es que vemos lamentablemente en América Latina la confluencia de un grupo de gobiernos que se han puesto a la cola de la política del señor Trump hacia Venezuela, que empiezan a ver las consecuencias de esas decisiones equivocadas. Ya lo vimos con el presidente Kuczynski. El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho muy coloquialmente: el que se mete con Venezuela se seca. Y ya hemos visto cómo caen esas hojas secas. Así que es una mala decisión para esos gobiernos el ponerse a la cola de Trump en su política contra el pueblo venezolano. Eso tiene sus consecuencias. Lo cierto es que el 20 de mayo va a haber elecciones en Venezuela, y el presidente que era, digamos, el adalid de la política contra Venezuela ya no va a estar en el poder. Es un buen ejemplo de lo que le puede pasar a otros si no rectifican a tiempo. Mira, eso lo va a decir el pueblo venezolano con su participación en las elecciones. Nosotros tenemos una cultura política que incluye el ejercicio masivo del voto en una, digamos, avalancha electoral que venimos protagonizando hace ya muchos años en Venezuela. Nosotros tenemos índices de participación que son envidiables para cualquier democracia en Europa o incluso en América Latina. En Venezuela participan los venezolanos de las elecciones con una masividad envidiable. Y eso es lo que al final del día importa.
si hay o no hay una alta participación, porque la confianza la demuestran los que van a votar y la confianza la demuestran los que se postulan. Yo quiero recordar que muchos de los que cuestionan el sistema electoral venezolano han sido beneficiarios de ese mismo sistema. Han solicitado auxilio del Consejo Nacional Electoral para realizar sus propias elecciones internas con ese mismo sistema. Ese mismo sistema ha dado resultados que han sido positivos para la Revolución Bolivariana y ha dado resultados que han sido negativos, y es exactamente el mismo sistema, las mismas máquinas. Es el sistema más auditado del mundo. Hay auditorías previas, durante y posteriores al acto de votación. Jamás imaginaríamos que en Venezuela pudiéramos hacer elecciones como las que se hicieron en Colombia hace unos días, en las que la autoridad electoral autorizó a los ciudadanos a ir a sus casas a sacar fotocopias de la boleta electoral y consignar fotocopias. Eso para nosotros es impensable. Nosotros votamos con máquinas de votación y esas máquinas son auditadas en las distintas fases del proceso. De modo pues que va a haber unas elecciones, va a haber participación popular y al mundo entero le quedará la opción es de tomar nota de ese resultado. Yo tengo mucho respeto por todos los venezolanos, los que están dentro y los que están fuera. No criminalizo el acto de la emigración. Mi madre fue una emigrada croata que llegó a Venezuela e hizo de Venezuela su patria. Pero también hay otros que emigran y mantienen el lazo con su país de origen. Yo apuesto a eso segundo, que los venezolanos y venezolanas que puedan buscar oportunidades en otras partes del mundo mantengan su identidad. Decía el maestro Jesús Soto, que vino aquí a París a convertirse en un referente del arte cinético. Sus obras están en la UNESCO, en la entrada de la UNESCO, hay una obra del maestro Soto. Él decía que no tenía nada de malo venir a París a estudiar pintura, a estudiar artes plásticas. Lo que sí veía malo era pretender pintar como un parisino, no siendo un parisino. Yo creo que ese consejo que nos da Soto es muy aplicable, ¿no? Podemos ir por el mundo y aprender de otras culturas y estrechar lazos con otras comunidades, pero no dejar de ser venezolanos y de ver el mundo con los ojos de los venezolanos. Pues muchísimas gracias, ministro.